Y la vida espiritual es una carrera. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 20, quiero que abran sus Biblias, vamos a pasear un poquito, no mucho, pero un poquito por la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo mismo está hablando. Y dice, ¿lo tenemos ya ahí? 20, 24. ¿Lo tenemos? Hechos 20, 24. Para no quedarme sola leyendo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo propia mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo está hablando aquí, es una parte que él está ahí en Mileto y tiene un discurso de despedida, y él está hablando que está gozoso porque está próximo a acabar su carrera. O sea, era que estaba próximo a que fuera pasar a la presencia del Señor, y está hablando de la carrera. En el mismo Pablo, hablándole al pastor Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 7, habla también de eso. Segunda carta a Timoteo, versículo 4, 7. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida espiritual es una carrera. Y si nosotros vamos a la epístola, a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, también nos habla de la carrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice 12:1, Hebreos 12:1, y dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está ahí alrededor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida espiritual para el creyente es un espacio de tiempo en el cual debe correr o andar. No siempre estamos corriendo, pero estamos avanzando en ese camino. Y en ese tiempo de ir andando en esa carrera, hay unos que van adelante, otros que van en el medio y otros que van un poco más atrás. Pero ese correr y ese andar debe cumplir el propósito de Dios. El propósito para el cual cada uno de nosotros fue llamado para ser un hijo de Dios. Somos personas regeneradas, cambiadas, hechas nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso nos han dado la salvación, para que seamos conforme a la imagen de Jesucristo. Y ser conforme a la imagen de Jesucristo le da la gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a cumplir ese propósito. ¿Y cuál es el propósito, mi hermana Jacqueline? Para que Dios nos salvó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? Mi hermana, ¿qué? Glorificarle siendo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito, hermano Guillermo? ¿Para qué somos salvos? ¿Para ser como quién? Para glorificar a Dios siendo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo fue Jesucristo? ¿Cierto? Vivió una vida agradable y de obediencia en una parte o en todo. En todo. En todo. Usted y yo como creyentes estamos llamados a cumplir ese propósito de Dios. Y la primera parte que vamos a mirar es que debemos, para avanzar en la carrera, usar el tiempo sabiamente. ¿Cómo usa usted su tiempo? Piense en las 24 horas del día que tiene. ¿Y cómo usa su tiempo? ¿Qué es lo que más le absorbe el tiempo? Piénselo ahí en su mente.
Y Pablo, mientras que lo piensa, puede ir a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, versículo 16. Les dice, Efesios 5, 16, no sé si necesitamos, ¿tiene Biblia allá o sí? Efesios 5, 16, vamos a abrirla y vamos a buscar. Yo los invitaría a que se hagan acá adelante. Aquí hay puestos. Sí, para verte mejor. Efesios 5, 16. ¿Qué dice Martín Josías? Efesios 5, 16. ¿Qué dice Efesios 5, 16? Josías. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Malgastando el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Distribuirlo de manera sabia. Y yo sé que hay cosas que nos absorben, pero ¿será sabio que algo nos absorba más que preocuparnos o estar ocupados más bien en ser conforme a la imagen de Jesucristo? Y la palabra dice que aprovechar el tiempo porque los días es que Malos. malos, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que los días son malos? Que el pecado está en aumento, el pecado está creciendo. Entonces, mis hermanos y amigos, hay muchas personas que nunca terminan lo que comienzan. Usted puede de pronto ir a su casa, no sé qué habilidad tenga usted, y de pronto dijeron, bueno, voy a hacer un cuadro. Y ustedes van a ver que hay muchas personas que empiezan esculturas, arte, y no las terminan. Hay relaciones que nunca se convierten en lo que deben ser. Ni ministerios y ministerios que nunca se hacen realidad. O sueños que siguen siendo sueños y esperanzas que siguen siendo esperanzas. ¿Por qué? Porque no se les dedicó el tiempo necesario. Entonces, para convertir ese tiempo y esas esperanzas en realidades, ¿qué debo hacer? Debo aprovechar bien el tiempo. Y sin lugar a dudas, el tiempo de cada uno de nosotros está prescrito por Dios. ¿Lo sabía? Dios tiene prescrito el tiempo en que Betsabe Cuervo va a vivir. El día en que iba a nacer y el día en que va. Y ese tiempo que Dios tiene prescrito allí, yo como nueva criatura, ¿qué debo hacer? Aprovecharlo. Debo maximizar el tiempo, mis hermanos. Y es algo que Dios me ha trabajado mucho durante este año. Que debo maximizar el tiempo. Y así podemos tener y mantener el cumplimiento potencial de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos un ejemplo en Pablo. ¿Pablo era un vago? ¿Era un dejado? Pero además, cuando él podía, trabajaba haciendo cartas, porque no quería que la iglesia lo suspendiera. Entonces, Dios ha dado, así como le dio a Pablo, que es un ejemplo para nosotros, y dice: he acabado la carrera. Y yo me pongo a pensar, ¿será que yo puedo decir que acabo la carrera? Pablo escribió 12 cartas. Visitó iglesias, las fundó, discipuló, orientó, formó personas. No solamente fue a Timoteo, fue muchos otros más. Y cuando yo miro todo esto, tengo que preguntarme, ese tiempo que Dios ha predeterminado y ha prescrito con sabiduría, darle un tiempo de saber para que viva, ¿lo he vivido sabiamente y para su gloria? Y esa mañana le compartí a mi hermana, yo tenía el firme propósito de que
iba a estar tocando muy bien la guitarra. Retomé y empecé con todos los ánimos. Y de un momento a otro empecé a retroceder, claro, también las obligaciones, las responsabilidades, no las obligaciones, las responsabilidades, pero no se excusa. Finalmente el maestro empezó a no existir. No, tengo que ir a comprar, traer el café. No, es que pasa esto, 3 clases. Yo ensayaba hasta que yo le dije, y los coros que a veces me pasaban no son los coros que normalmente nosotros cantamos, sino son coros de pronto ya muy antiguos, que sí tienen habilidad para las, o sea, sirven para alinear las manos. Y le dije, no, fulanito, dejemos así, yo le aviso. Estuve como 2 semanas después de que él ya no fue, ensayando, y lentamente la guitarra está ya en una esquina de mi casa, estaba en la esquina de la sala, que cada vez que la veía, uy, tengo que ensayar. Pero decidí que ahí estaba cogiendo polvo y la subí al cuarto de los huéspedes. Y allá está, hermano, creo que hace 2 meses que no cojo la guitarra absolutamente para nada. Y esa necesidad la tenemos acá en la iglesia, de los instrumentos, para cantar sin pistas. Entonces, usar el tiempo, ese es solamente un ejemplo, y usted puede mirar en todas las áreas si verdaderamente usted ha invertido su tiempo sabiamente, sabiendo que los días van de mal en peor. Si yo le pregunto a Wendy, cuando ella tenía la edad de Daniel o de Sharon, ¿era igual las épocas para ese entonces? Eran diferentes. ¿Eran más sanas? Eran más sanas. Y por lo menos si no eran más sanas, la gente no era tan abierta a exponer su pecado. ¿Sí? Pero hoy en día no importa. Sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, seguimos pensando en acumular para nuestro ego. Y uno habla con una persona, lo hablaba hoy con mi hermana, y ella pues obviamente no lo decía con altivez, pero que ella decía, yo tengo que darle gracias a Dios, porque a veces voy mal en las ventas, voy regular, voy por debajo, pero el Señor nunca me ha dejado en vergüenza y me levanta. Y eso está bien. O sea, trabajar con entusiasmo, ser dedicados en el trabajo no está mal. Pero de la misma forma, ¿usted dedica tiempo al Señor? Se le estoy diciendo a usted, pero primeramente, si yo hago así, tengo 4 dedos que me están señalando a mí. Betsabe Cuervo usa el tiempo igual, con la misma pasión con que sale a conducir. Y mira, el servicio esto me sirve. Pues hagamos. Así estoy yo, con esa forma presta para compartir la palabra, para leer las escrituras, para prepararme bíblicamente. ¿Cuántos nos preparamos de una manera intelectual? Pero ¿cuántos hemos estudiado un libro de la Biblia? ¿En qué año se escribió? O algunos que tengan el llamado dicen, bueno, vamos a profundizar más, y voy a hablar con el hermano Martín para poder empezar a que él me ayude a poder ser un maestro. Usar el tiempo sabiamente. Entonces, la primera, ¿usted quiere avanzar en esa carrera? Ahorita vamos a ver que estos son propósitos, pero tenemos que depender de Dios. Pero le pregunto, ¿usted quiere avanzar en la carrera? ¿Usted no quiere ser el último? ¿Usted no quiere ser el mismo de hace 20 años atrás? ¿Cuántas veces vemos en las iglesias personas que llevan años tras años en una silla, o personas que son simpatizantes, que están ahí, nunca se comprometen a nada, nunca hacen nada, y están ahí, van, se sientan, así mismo salen y se van? ¿Cuántas personas escuchan la palabra y les entra por acá y les sale por acá y no son salvos? Necesario buscar del Señor y avanzar. Otra manera de avanzar, vamos a ver la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 17. Entonces, la segunda meta para avanzar en la carrera es vivir una vida santa. Y esa vida santa tiene unos punticos. Para poder vivir una vida santa, hay unos punticos que tenemos que cumplir. Entonces, dice la palabra así, lo tenemos así, primera de Pedro,
capítulo 1, versículo del 13 al 17. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es la primera parte para poder vivir una vida santa y avanzar en la carrera. ¿Saben qué es ceñir el cinto? ¿Qué es ceñir? Ya les di la respuesta. ¿Qué es ceñir vuestro entendimiento? Es como cuando una persona, Martín, Lucías, hagan un favor. Yo dejé el cinturón de esta chaqueta ahí al pie de mi maleta. ¿Me lo pasa? Para hacer el ejemplo. Es cuando una persona ajusta las vestiduras al pie de la maleta, por ahí. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí unos, ¿cómo se llama esto? Pasadores. ¿Vales? Pasadores. ¿Sí? Cuando yo quiero ajustar el cinto, ¿qué hacemos? Este no es un pantalón, normalmente los pantalones me toca usarlos con cinturón, porque como me ha adelgazado, entonces si los usos vienen muy anchos de cintura y me quedan grandes, pero vamos a hacer el ejemplo de acá. Ceñid vuestros lomos, estos son los lomos, pero está diciendo no los lomos físicos, sino los lomos ¿de qué? Del entendimiento. Entonces lo hacemos, ¿se me podrá caer esta chaqueta fácilmente? Porque lo tengo que ajustado, ceñido, dice la hermana Virginia. Entonces, ceñir los lomos de vuestro entendimiento es vivir de la manera que Dios quiere. Es deshacerme de las maneras descuidadas de pensar. Ustedes saben que muchas cosas entran por nuestra mente. El corazón las fabrica y las manda a la cabeza. Y se empiezan a depositar ahí. Creo que era Martín Lutero que decía que no hay problema que las palomas vuelen sobre nuestra cabeza. El problema es cuando dejamos que las palomas hagan nido. Los pensamientos pueden venir, pero cuando nosotros recordamos, tengo la mente de Jesucristo, esos pensamientos se deshacen. Pero a veces somos descuidados en las cosas que pensamos. Y nosotros debemos tener como hijos de Dios una mente controlada. ¿Por quién? ¿Por Satanás o por quién? Por el Espíritu Santo. Y yo le invito a que usted decida y controle qué es lo que va a dejar entrar en su mente. Las redes sociales son cosas espectaculares para meter en nuestra mente. Los nuevos canales, no digo los canales de televisión, sino los canales que vienen con esos canales que uno ve por las, ¿cómo se dice? Netflix, bueno, Disney, todo eso. Por demanda. Por demanda, bueno, esos son, ¿será que nos muestran la bondad de Dios? ¿Será que nos muestran la vida recta? Entonces, ciña, ajústese. ¿En qué es ajustar? Cuando uno ajusta, muchas cosas van a quedar a un lado. Y si usted quiere avanzar en esa carrera, quiere ir adelante, ciña sus lomos con el entendimiento, que eso es, la mente suya esté controlada por el Espíritu Santo. Pero ahí mismo, Pedro también dice a quien está escribiendo, le dice que sean sobrios y esperen en el día del Señor. Y yo les haría una pregunta, si ustedes dicen, si yo les dijera, obviamente esto no es así, la persona que diga que mañana viene Jesucristo, que el 9 de abril del 2025 viene el Señor Jesucristo, es un mentiroso porque nadie sabe ni la fecha ni la hora. Pero vamos a hacer un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes, mañana es el último día de vida que tienen porque viene Jesucristo, ¿cómo la vivirían ustedes? ¿Cómo la vivirían? Y yo les digo, y Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Usted seguiría con su forma de vivir? ¿O cómo actuaría esos últimos días de vida? Ese último día de vida, ¿cómo lo viviría? ¿Igual?
¿Metido de cabeza en su estudio? ¿Allá en las redes sociales? ¿Cómo lo viviría? Adorando, cantando, estudiando, ¿cierto? Entonces, no tenemos por qué esperar hasta que el Señor Jesucristo venga. La vida la tenemos que vivir. Ser sobrios es aquí, ya. Y ser sobrios es todo lo contrario de ser ebrios. Una persona sobria es una persona que tiene control, equilibrio. Y esto denota una condición libre de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Una persona que está ebria por el licor, ¿tiene control sobre su mente? No. ¿Tiene control en su espíritu? Muchas veces no es ni siquiera coherente lo que habla. Lengua enredada y el cuerpo actuando de una manera distorsionada. Mucha gente en las fiestas se para y empieza a bailar de una forma que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuánta gente en estado de embriaguez o en estado por sustancias psicoactivas no ha matado a otra y no recuerda absolutamente nada? Alguna vez escuchaba un testimonio de que una chica se había embriagado tanto y después había resultado embarazada y no sabía ni qué había pasado ni quién era el papá de ese bebé, porque hay una pérdida, ¿cierto? Entonces, ser sobrios y esperar en el día del Señor es una actitud de autodisciplina que va de los extremos. Nosotros no estamos llamados a vivir en extremos. Y hace 8 días lo hablábamos. En este tiempo, o el domingo, en este tiempo, la gente quiere vivir a extremos, ¿cierto? Gastar todo lo que tiene y comprar lo mejor, comer lo mejor. Yo recogí una familia que yo decía, uy, señor, pero ¿a qué horas van a consumir todo eso? Una mano de mercado, bolsas y bolsas, y era ahí en Castilla, era el 24 y había trancón, y yo ahí subamos rápido porque el carro tiene un baúl grande, se llenó y tocó llevar paquetes enfrente. Y a veces nos vamos a los extremos. El creyente no está llamado a vivir a los extremos. Debe ser sobrio en toda su manera de vivir. Pero Pedro también dice allí, dice que esperar por completo en la gracia que estoy en el 13, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y yo me pongo a pensar cuando preparaba el estudio, cuáles eran los deseos que yo tenía aún en la inmadurez espiritual con que yo empecé a veces mi vida espiritual, mi vida con el Señor. Pero aquí la palabra me dice que deseche todos esos deseos que tenía, que rompa el estilo de vida que tiene el mundo. El mundo tiene un estilo de vida muy diferente al que tienen los hijos de Dios. Este mundo está viciado y se caracteriza, como decía la hermana Mónica, no recuerdo, en algún estudio que tuvimos acá, el hedonismo, sienta placer. Entonces, este mundo se caracteriza por satisfacer sus deseos y la ignorancia. Porque el mundo dice que quienes estudiamos la Biblia, quienes creemos en Dios, quienes hemos aprendido de Dios, estamos perdiendo el tiempo y somos retrógrados, que esto es una fábula. Pero yo puedo decir a ciencia cierta, y yo creo que nos relacionáramos un poco más con Enrique. Enrique es uno de los jóvenes con los que crecí. Obviamente yo soy más vieja que él, pero él me conoció y había actitudes en mi vida que no eran correctas. Pero el Señor en su palabra me ha mostrado, me dice, no me conforme a los deseos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. ¡Cambie! Y doy gracias a Dios porque el Señor abrió mi mente y me sacó de muchos deseos, de cosas que no eran agradables al Señor. Y puedo correr esa batalla. Hoy en día puedo decir que no hay algo de pronto de
del tiempo presente que tenga que avergonzarme y de cosas del pasado. Sé que Dios me ha dado la capacidad de decir, sí, eso pasó, me equivoqué, pequé, lo ofendí y di mal testimonio, pero el Señor me ha renovado, me ha restaurado y me ha cambiado. Amén. ¿Qué más nos dice Pedro ahí? Dice, ahí más adelante dice, sino que, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, para vivir y correr la carrera, avanzar en la carrera, yo debo ser santo en algunas áreas de mi forma de vivir, en todas. ¿Y qué quiere decir en todas? Que si a mí alguien me da de vueltas de más, yo le diga, mire señor, usted me dio un billete de 50, yo le di un billete de 50 y usted me está pagando, me está devolviendo más de lo que me tenía que devolver. Ser santos en mi forma, en lo que ven mis ojos, lo que canto, lo que pienso, la música que sigo, mi forma de vestir, hasta mi forma de comer. Todos los aspectos de una persona, de un hijo de Dios, deben que reflejar la santidad y debe reflejar quién es el dueño. Y si hemos dicho que Jesucristo es nuestro dueño, ¿cómo debemos vivir? Como veíamos el domingo, que el ladrón me iba a matar, robar y destruir. Eso es lo que esa es mi forma de actuar. Debe ser mi forma de actuar. De ninguna manera, ¿no? Y aquí no se trata de moralismo, porque muchas personas aparentemente pueden ser muy rectas y se ven muy rectas. No se trata de eso. Se trata de una vida que vive de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha apartado. Y cuando el Señor nos salva, es porque Él nos ha escogido del montón de personas que habían, no porque hubiera algo mejor en mí, sino que por su gracia, derrama su gracia sobre nosotros y nos saca de ese masa de pecado y nos lleva y nos aparta con un propósito especial. Pero Pedro continúa diciendo aquí, dice que aquí está el motivo por el cual debemos vivir. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El andar diario, nuestra vida diaria debe ser reverente al llamado que Dios nos ha hecho. No es un día sí, un día no. A veces cuando uno joven piensa así. Yo hoy sí estoy creyendo en el Señor y estamos en el grupo de jóvenes y estamos gozándonos allí, pero salimos de allí y nuestra manera de vivir es totalmente contraria. No, la Biblia dice que todo el tiempo, y bien si hay un proceso de santificación y el Señor nos va haciendo crecer, no podemos ser los mismos de hace 20 años atrás. Entonces, ser reverente al llamado que nos ha hecho, y ese ser reverente significa respeto por la grandeza de Dios. Pero tengo a Pablo acá en la cabeza, pero Pedro nos está diciendo en el versículo 19, ¿por qué debemos vivir así? Sino, ¿por qué fuimos comprados? ¿Cuál fue el precio que se pagó por nuestra salvación? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y cuando viene la tentación en nuestra vida, cuando no queremos correr esa batalla y dicen, no, yo voy corriendo. Es como cuando uno va a hacer bicicleta
y empieza a subir la montaña. Y usted empieza a decir, no puedo, me voy a bajar y voy a subir caminando. Pero usted dice, no, vine para superar lo que hice hace 8 días atrás. Vamos a cambiarle la relación. Y uno quiere dar mérito a la bicicleta que tiene, al esfuerzo que ha hecho. La vida espiritual y el ser llamados así le costó el precio de la vida del Señor Jesucristo, su sangre derramada. Y eso es lo que tiene que venir a mi mente, que cuando viene el pecado a mi vida, yo tengo que decir, no, el Señor pagó, y yo no dependo de mis fuerzas, y caer en oración y decirle, Señor, quiero volver, quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo. Los jóvenes, influenciados por un mundo corrupto, por antitipos, personas que influencian a otras de una manera totalmente contraria, pero los jóvenes quieren hacer eso porque todos lo hacen. Pero recuerde, el hecho de que usted sea un hijo de Dios, sí lo es, le costó la vida a Jesucristo. Y la palabra dice que cada vez que nosotros pecamos estamos haciendo ese sacrificio como si fuera inútil, no porque fuera inútil, porque la sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo es eficaz y paga el precio por sus escogidos y cumple su función. Pero eso quiere decir que yo no la tengo en estima, que yo no la valoro. Y por último vamos a ir, ya para terminar, a Filipenses capítulo 3. ¿Y usted quiere avanzar en la carrera? Pues debe usar su tiempo de manera sabia. Debe vivir una vida santa con todo lo que hemos visto, pero también debe ser coherente a la ciudadanía que usted tiene. Ahorita que ganó Nacional, salían muchos memes. Con todo respeto a nuestros hermanos venezolanos, salía un meme que decía: hasta los venezolanos ahora resultaron hinchas de Nacional y están hablando como paisas. Porque había ganado Nacional. Pero para un venezolano es muy difícil hacer un acento paisa, ¿cierto? El acento paisa es muy marcado. Ahora, usted puede hablar como colombiano, puede hablar como un alemán. Es que nomás dentro de nuestra idiosincrasia, yo recojo personas de muchos lugares, aún extranjeros. Me dice, usted es de Bogotá, ¿por qué? Tiene el acento marcado. Y eso que mi papá es boyacense, era boyacense y mi mamá sanandresana, yo tengo una mezcla ahí rara. Pero toda mi vida me criaron aquí en Bogotá. Usted va a Estados Unidos y se puede hacer pasar como una gringa. ¿Por qué no? Los rasgos, ¿y por qué no hablan? Porque no hablan ni inglés, los rasgos y todo lo demás, hasta los apellidos, ¿cierto? Pues mis hermanos, si nosotros decimos que somos de la ciudadanía de Cristo, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Debemos ser coherentes. Yo no puedo decir, soy cristiano, soy un ciudadano cristiano, pero vivo mi vida como se me da la gana. Ahí en el capítulo 3, versículos 20 y 21, Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿En dónde? En los cielos. Y hoy escuchando una predicación de la IBCJ al pastor Miguel Linares, él decía que nuestro ojo no tiene la capacidad de ver en diferentes esferas. O sea, como yo puedo mirar lo que está pasando atrás. No. Y él decía, ay, ahora se me olvidó el animal, es un pájaro. El búho. El avestruz. El búho. Bueno, el búho, él decía, yo le entendí la vez, bueno, el búho sí tiene la posibilidad de mirar. Pero a veces nosotros como cristianos pareciera que andáramos mirando el piso. El pasaje dice que tenemos que si nuestra ciudadanía está en ¿dónde?
En el cielo. Entonces, ¿qué debíamos estar mirando? Lo celestial, las cosas celestiales, pero a veces parece que andáramos mirando para el piso. ¿Por qué? Porque estamos mirando y viviendo como vive el mundo. Y pareciera que no fuéramos hijos de Dios. Pero nuestra ciudadanía está ¿cómo? En los cielos. Y así como un embajador representa a un país en una parte extranjera, nosotros somos esos embajadores de Dios. Y usted es un representante, mi hermana Jacqueline es una representante allá en la empresa donde trabaja, del reino de los cielos, y será responsable, estoy tomando un ejemplo, y será responsable del testimonio que dé a otras personas. Mi hermano Martín es responsable con sus clientes, con las personas que contratan. Él es responsable de mostrar su ciudadanía. Yo soy responsable de mostrar la ciudadanía con el trabajo que hago. Si soy una hija de Dios, tengo que mostrar que soy una hija de Dios. Entonces, mis hermanos, amigos, si nuestra ciudadanía está en los cielos, corramos como si ya estuviéramos allá, viviendo una vida digna de ese llamado, libre del pecado. Yo no estoy diciendo que no vengan las tentaciones. Una persona que corre, un atleta que corre, ¿qué pasa? A veces se cae, ¿cierto? Y hay dos posibilidades: se queda ahí botado o se va. Y uno muchas veces ve que se levantan y se levantan con todos los poderes y arrebasan a los demás y hasta ganan la competencia. Espiritualmente, hermano, haga eso. Pero con su poder, con el poder de Jesús que venció a la muerte y resucitó, con ese poder. Mi hermano, si usted en este año ha caído, si este año ha tenido tropiezos y se da cuenta y dice: Señor, yo te he fallado, hay una esperanza si usted se acerca a Jesús. Hay una esperanza si usted en arrepentimiento ora y dice: Señor, te he fallado, ayúdame porque no quiero seguir igual. ¿Y sabe qué esperanza hay? Que cuando muramos, o si el Señor Jesucristo viene en su segunda venida y estamos vivos, esa lucha va a terminar. No se quede ahí botado en el piso, no se quede ahí botado en esa condición. Recuerda que Dios nos promete un cuerpo glorificado, y esa lucha entre la carne y el espíritu ya está vencida, pero va a desaparecer totalmente. Ese vestigio del viejo hombre que está en nuestro corazón, que está ahí, es una cosita muy pequeña, pero que a veces se quiere levantar y nos desconfiguramos totalmente. Yo no sé si a usted se le ha pasado que a veces uno reacciona y se desconfigura, y que usted dice, después se mira y dice: ¿esa fui yo? Hay una esperanza, eso va a terminar, porque el Señor nos vamos a ser semejantes a Jesús. Vamos a ser glorificados. Entonces no nos quedemos ahí. Ahora tal vez alguno dice: yo no entiendo nada de lo que está hablando, yo trato de hacer las cosas y no puedo. Confíe en el Señor. Solo el verdadero creyente va a saber que está mal. ¿Usted quiere un 2025 igual? ¿Quiere repetir los mismos pecados, los mismos errores? ¿Acude a quién? Al Señor Jesucristo, a esa cruz. Porque ese pecado en el que hayamos caído, el Señor ya lo venció y nos puede hacer madurar. O sea, que avance en esa carrera en este 2025, usando el tiempo sabiamente, viviendo una vida santa, siendo sobrios, renovando nuestro entendimiento, siendo coherentes y recordando que nuestra ciudadanía es una ciudadanía ¿qué? Espiritual. Y tal vez no veamos, mire, tal vez uno pueda vivir una vida acorde al Evangelio y no tener muchas bendiciones. Que a veces pensamos que vamos a vivir una vida ejemplar, o sea, como la vivió Jesucristo, y el Señor nos va a dar un mejor trabajo, un buen carro. A veces eso no sucede. A veces sucede todo lo contrario, nos cortan el trabajo. Los ingresos disminuyen, la enfermedad, la salud flaquea, perdemos un ser querido. Pero yo sí le digo una cosa, eso nos ayuda
a crecer en el Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga en eso, ante todo en eso, en poder ser como su Hijo Jesucristo y en correr esa carrera en este 2025 libre. Si hay algo que nos está atando, lo bueno que tenemos que hacerlo, ceñirlo y afianzarlo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, aquí podemos decir que hasta este momento, Señor, si llegaras a venir en esta noche, esa trompeta sonara y llegaras allí con tus ángeles y viniese el juicio y al final del juicio recogieses tu iglesia